tú eres de los que toman nota, puse como título satisfacción, trabajo espiritual y poder de Jesús. Vamos a ver esas tres cosas en lo que queda del libro de Juan. Y voy a tratar de ser lo más concreto, pero también al mismo tiempo lo más explícito, para que podamos salir sin ningún tipo de duda esta mañana. Así que empezamos capítulo 4, versículo 31 al 34. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vamos a ir entendiendo un poquito estas palabras. Ya pasó el momento en que la samaritana salió e informó a su pueblo de que Jesús era posiblemente el Mesías, y se acercaron muchos de esos hombres, se acercaron a Jesús, y después de un momento llegaron también sus discípulos, al mismo tiempo que llegaron posiblemente todos estos hombres a verle, a conocerle, y le dijeron, bueno, se supone que ellos habían salido a buscar qué comer para que comieran todos juntos, y bueno, pues le dicen a Jesús, le rogaban sus discípulos y le decían: Rabí, come. La verdad es que normalmente una persona, por ejemplo, yo cuando me meto a mis estudios para poder desarrollar estos sermones como el que hoy vamos a desarrollar, pues me llevo aproximadamente de 6 a 8 horas y en ocasiones hasta 10 horas. Y uno está tan metido, yo me emociono, me meto tanto a la escritura, me meto tanto al pasaje que me pongo a visualizarlo y empiezo a sacar muchas enseñanzas. Y me quedo ahí emocionado escribiendo y siento que si me paro un momento se me va esa inspiración y por eso no lo hago. Entonces de repente ya pasaron 2 horas de la hora de comida, 3 horas de la hora de comida, cuando escucho que mi esposa me dice: Paco, ya vete a comer porque ya los niños ya comieron, ya hasta les está volviendo a dar hambre y tú sigues ahí pegado. La verdad es que qué bueno que una persona que busque de la palabra pues se adentre tanto que a lo mejor se le vaya el tiempo. Pero qué bueno que también tenemos personas que nos aman, que nos quieren y que nos aconsejan lo correcto. Es: oye, ¿sabes qué? Está bien, qué bueno que, me dice mi esposa muchas veces, qué bueno que estés inspirado, pero ¿sabes qué? De nada te va a servir si ahorita te desvaneces, te desmayas por causa de que no has comido y de todos modos esa inspiración la pierdes. Entonces yo digo, bueno, tienes razón. Así mismo los discípulos le rogaban a Jesús diciendo: ven a comer. Jesús estaba emocionado, seguramente estaba apasionado entregando la palabra a quienes estaban acercando. ¿Y qué les contesta Jesús? Jesús les dice: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ahí todavía ellos no sabían a qué Jesús que se estaba refiriendo. Y bueno, cuando Jesús le confiesa eso, él no estaba diciendo que la comida, la bebida y el descanso no eran importantes. ¿Recuerdas que cuando llegó al pozo donde se encontró con la mujer samaritana, dice la Biblia que él estaba cansado del camino y que llegó a reposar? Bueno, Jesús entonces no está en contra de que pues uno descanse, uno coma, uno se alimente, no está en contra de eso, sino que Jesús lo que más bien quería expresarles o quería enseñarles es que sus discípulos supieran que la vida era más que esas cosas superficiales. O sea, la vida espiritual es algo más que venir y darte saciedad física, de alimentarte, de comer, que no es malo, simplemente que está diciendo no es lo único. Es lo que de alguna manera pensamos que Jesús quería expresarles, y que el hombre no solamente del pan puede vivir. ¿Se acuerdan cuando el enemigo Satanás quiso tentar a Jesús cuando salió 40 días al desierto, después que fue bautizado, salió y fue ungido, y bueno, pues ya estando allá en sus días de ayuno en el desierto, viene el enemigo sabiendo que Jesús tenía hambre, porque es obvio, iba a tener hambre. El enemigo trata de tentarlo. A ver, acompáñame a Mateo 4:4, aquí para que exactamente veamos lo que Jesús le contesta y no vaya yo a parafrasear algo. Es Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice:
Jesús, refiriéndose a Jesús, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue cuando Satanás quiso tentar a Jesús y le dijo: a ver, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, a ver, dile a estas piedras que se conviertan en pan y come. Entonces Jesús entendió que era simple y sencillamente un ataque del diablo y le dice: mira, ¿sabes qué? Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy tú y yo estamos alimentándonos de esa palabra. Entonces es necesario que hayas venido con hambre para que realmente desees alimentarte. Es lo que Jesús estaba haciendo en ese momento cuando no les hacía caso con la comida física, sino que él estaba alimentando y alimentándose del Padre para poder dar a los demás. Amén. Y eso es lo que necesitamos todos. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Es decir, ellos se preguntaban: en lo que no estuvimos, a lo mejor alguien le trajo y por eso no nos acepta la comida. Pero Jesús les vuelve a contestar, les dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y esto Jesús lo que está expresando es lo que les decía, que él, su alimento es la satisfacción de hacer la voluntad del Padre. Básicamente Jesús estaba diciendo: yo me alimento con la satisfacción de hacer lo que mi Padre me mandó a que yo hiciera. Y mira, cuando leí esto me acordé de algo. Yo recuerdo que tenía como unos 10 años y yo estaba aprendiendo a cruzar la calle. Pero en aquel entonces sí era más peligroso porque es donde estaba el Maxitúnel ahorita, que era para iniciar hacia la cima, en las cruces, ahí vivíamos, y la calle pues era la avenida principal, pero era la carretera nacional que hoy conocemos. Pero ahorita cuando menos hay en medio hay como un pequeño, ¿cómo se llama? Camellón o no sé cómo, bueno. En ese entonces no, entonces tenías que pasarte de corrido, y yo tenía 10 años y ya me estaba aventurando a pasarme la calle. Pero recuerdo que cuando yo estaba pasando había una ancianita que me pidió ayuda y yo me quedé medio paniqueado porque dije: ¿cómo le voy a ayudar si yo apenas estoy aprendiendo? Pero pues no pude decirle tampoco en mi corazón, decirle no. O sea, era una ancianita, tal vez tendría unos 70 años, 75, y a luchas podía caminar. No, caminaba bien, pero ella decía que le daba miedo cruzar la calle. Y yo con todo y temor le dije: agárrese de mi brazo pues. Y ahí vamos, gracias a Dios no pasó ningún carro. Yo dije: mira, aprovechemos, no viene ningún carro. Si vieran la satisfacción que yo experimenté cuando llegué al extremo, uno, porque me sentí ayuda de alguien. Dos, fue la primera vez que yo cruzaba la calle sin ayuda y que además ayudé a una persona. Entonces, ¿te imaginas la satisfacción que tú puedes sentir cuando lo poquito que sabes en la palabra lo compartes? Te recuerdo, yo no sabía cruzar la calle, apenas era mi tercera ocasión que yo solito cruzaba la calle. O sea, y me piden ayuda, pero yo no negué esa ayuda. Mucha gente allá afuera está buscando la ayuda. Y tú dices: no, es que me da pena, no le comparto porque nada más me sé Juan 3:16. Bueno, pues compártele Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y empiezas con esas palabras, empiezas a esta persona: ¿sabes que Dios te ama? ¿Por qué no quiere que tú te pierdas? Mira, aunque somos pecadores, aún así mandó a su Hijo por ti. Solamente necesitas recibirle. Entonces no necesitamos ser los grandes teólogos para poder compartir el mensaje. Con un versículo que tú vivas, eres conocedor de la palabra. ¿Sabías tú que hay personas, alguna vez lo compartí, hay personas que se jactan de decir: no, pues yo me sé la Biblia al derecho y al revés, a mí tú dame una cita bíblica y yo te la digo de memoria? Ah, ok. Ahora dime, ¿la has vivido? No, pues es que es difícil. No, yo sé que es difícil, pero todo eso que te jactas diciendo que te sabes, ¿lo has vivido? Entonces no te sabes la palabra, porque saber la palabra es vivir la palabra. Amén. Pero bueno, no quiero emocionarme desviando. Entonces, el punto aquí que yo quiero llegar es que Jesús encontraba satisfacción alimentándose, haciendo la voluntad del Padre. Entonces, se siente muy hermoso cuando tú lo que recibes de Dios lo compartes, y eso es una gran llenura que el Dios nos da. Amén. Bueno, continuamos entonces.
Dios, Jesucristo, anhelaba hacer la voluntad del Padre. Sin embargo, podemos ver en Isaías 14:12 de alguien que se rehusaba desde el principio a hacer la voluntad del Padre. Acompáñame a Isaías 14. Vamos a ver Isaías 14, versículos 12 al 15. Ay, perdón, me equivoqué bueno, más bien tecleé mal el dedo aquí. Isaías capítulo 14, me dijo, ¿verdad? Versículo 12. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí se está refiriendo a Satanás, como desde el principio él buscó ir en contra de la voluntad de Dios. O sea, que a Satanás, lo que a Jesús le satisface, alimentarse de la obediencia en la palabra, de obedecer al Padre, Satanás se satisface en hacer todo lo contrario. Y por eso te puse el ejemplo cuando Satanás quiso mentirle a Jesús y tenerle una trampa cuando tenía mucha hambre. Le dijo: a ver, si eres hijo de Dios, a ver, convierte esta piedra en pan. Es decir, Satanás siempre busca que los hijos de Dios se rebelen contra Dios, caigamos en pecado. Seguramente para Jesús no hubiera sido un problema convertir esa piedra en pan, pero él sabía que era un plan del enemigo y Jesús no iba a aceptar eso. Vamos a continuar, versículo 35 al 38 del libro del que estamos, Juan 4, versículo 35 al 38. Perdón, me estoy brincando. Al final Jesús termina diciendo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y termina diciendo: y que acabe su obra. Y mira, esa obra la vemos reflejada en Juan 19:30. Acompáñame a Juan 19:30. En ese mismo libro, vámonos al capítulo 19. Para que tengamos claro la obra que Jesús vino a hacer por nosotros. Ya Jesús estaba crucificado, ya estaba en la cruz. Versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esa es la obra de Cristo Jesús, haber entregado su vida por nosotros. No importando qué tan pequeño o qué tan grande consideres sea tu pecado, Cristo Jesús murió por ti y entregó su vida para remisión de nuestros pecados. Esa es la obra con la que Jesús venía a satisfacerse. Por eso puse como título: satisfacción, trabajo espiritual y el poder de Cristo Jesús. Ahora estamos viendo lo que a Jesucristo le complace hacer. Su satisfacción es hacer la voluntad, y esa misma satisfacción debemos encontrar nosotros en la obra del Señor. Ahora sí, versículo 35 al 38. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Fíjate que Jesús aquí empieza a hacer un juego de palabras, y ahorita te lo quiero ir expresando cada una de estas. Primero empieza diciendo: aún falta 4 meses para que llegue la siega. Realmente no estaban ahí en tiempo de siega, sino que es una expresión que los griegos mucho ocupaban. La cultura judía y los griegos ocupaban mucho eso como para decir: llévatela tranquila, o sea, está bien, vamos a trabajar, pero llévatela con calma. Era como un dicho popular de aquella época.
Es como si hoy yo le dijera a mis hijos: hijo, tú el día de mañana vas a trabajar, te entiendo esto, pero llévatela con calma, o sea, no corre prisa, ahorita no hay necesidad de que lo hagas. Es como una expresión nada más que usaban en aquel entonces. Pero Jesús empieza diciéndoles: pero yo les digo, tratando de expresarles de que cambien esa mentalidad de dejar las cosas con calma, sino que ya era necesario que empezaran a trabajar. Les dice: alza vuestros ojos, es decir, mira la necesidad, mira lo que hay. Si tú no ves la necesidad que hay, no vas a trabajar. Yo les compartí hace rato a mis hijos: apóyenme haciendo esto, apóyenme haciendo lo otro. Cuando lleguemos aquí, ustedes tienen que ver qué necesidad tenemos. Tenemos que llegar a barrer, a trapear, a poner la mesa, prender los ventiladores, sacudir. Le digo: apóyenme en eso. Si ellos no abren los ojos para ver qué necesidad hay, no van a hacer nada. Entonces, por eso Jesús les dice: alcen vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús comienza entonces a hacer un juego de palabras relacionadas entre la comida de la que estaban hablando, que sus apóstoles, sus seguidores o sus discípulos le llevaban. Empezó a hacer un juego de palabras con la comida, el campo y la siega, para poder revelar una verdad espiritual. Fíjense, los samaritanos venían detrás de él ya, porque la mujer ya había hablado de Jesús y los samaritanos venían. Quiere decir que Jesús quería que ellos vieran que esos que venían a él estaban necesitando de la palabra. Y por eso Jesús les dice: alcen vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y lo que pasa es que cuando expresa esto, se cree que posiblemente quiso dar una ilustración del planteo de algodones. Cuando los árboles de algodón ya están en tiempo de cosecha, normalmente se abre ¿cómo se llama? Lo que es donde viene el capullo, no sé cómo se le llama, perdón, el motor. Se abre el motor y entonces muestra lo que hay dentro, que es el algodón blanco. Entonces normalmente los sembradores, cuando veían el campo blanco, decían: es tiempo de la siega. ¿Por qué? Porque si no lo se recogían rápido, el polvo lo ensuciaba y dejaba de verse blanco. Entonces la siega se les está pasando. ¿Por qué? Porque se les está contaminando y se les está ensuciando el algodón. Entonces Jesús por eso les dice: alcen vuestros ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Entonces Jesús empezó a hacer ese juego de palabra, porque él quería que voltearan a ver a los samaritanos que venían. Pero seguramente sus seguidores no los volteaban a ver. ¿Se acuerdan que les enseñé que había una disputa? No una disputa, como había un pleito entre los judíos, aunque también los samaritanos eran israelitas, solamente que eran del sur. Pero ellos tenían una religión mezclada entre paganismo con la palabra de Moisés, que había dado Moisés. Entonces como que tenían una combinación, y eso no les parecía a los israelitas, a los demás judíos no les parecía, y por eso los despreciaban. Entonces seguramente los discípulos de Jesús los ignoraban, porque estaban acostumbrados a ignorar a esa gente. Pero por eso Jesús les advierte, les dice: alcen sus ojos y miren, aquí está el campo listo para hacer para poder levantar la siega. Continúa diciendo: porque en esto es verdadero, perdón, me estoy brincando, en el 36 dice: el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. El tiempo de la siega siempre era representada por alegría. Miren, cuando en los campos llegaba el tiempo de la siega, siempre era un tiempo de alegría para todos. ¿Por qué? Porque sabían que con esa cosecha iban a poder tener fruto, iban a poder tener alimento, iban a poder tener una paga para poder llevar a su familia. Entonces Jesús está haciendo con este juego de palabras, está invitando a sus discípulos a que se gocen en la siega. Miren, ya está ahí el campo listo. Gócense, porque en verdad van a levantar mucho fruto. Y si hay algo que los campesinos se gozan hoy en día, que cuando ven sus hortalizas o ven sus
sembradío de elotes, cuando ven sus elotes bien cargados, ¿a poco no se gozan, no se alegran? Porque saben que van a tener utilidades, van a tener ganancias, saben que lo que resta del año van a tener para comer el sustento de su familia. Pero Jesús va más allá que eso, porque Él les dice, y recoge fruto para vida eterna. Es decir, que no es momentáneo. Jesús empieza entonces a hacer ese juego de palabras entre una necesidad física de levantar la cosecha en el campo con algo espiritual en el reino de Dios. En pocas palabras, Jesús les está diciendo, cuando tú vas y le llevas la palabra a ese necesitado, tú vas a cosechar una fruta que no se va a echar a perder, porque es para el reino de Dios, es eterno. El fruto genera alegría para los que siembran. El fruto representa para ellos sustento. Bueno, pues esa palabra y alegría, ese sustento, va a ser eterno para nosotros. Entonces Jesús les está invitando a que empiecen a regocijarse en ir a la siega por esas vidas, por esas almas. Y además termina diciendo, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y es que Jesús está haciendo referencia a que Juan el Bautista y él vinieron a sembrar la semilla, y a sus discípulos les toca cosechar lo que dé esa semilla. Porque tú no puedes sembrar e inmediatamente cosechar. Tú tienes que sembrar y tienes que dejar que pase el tiempo para que la planta crezca y dé su fruto. Obviamente el que sembró muchas veces ya no está ahí. Hablando en lo terrenal, muchas veces recuerdo cuando íbamos a una misión a Pelillo, compartíamos la palabra y siempre nos recibían con puro elote hervido. Pero la verdad, qué ricura comer elote recién cortado, tiernito del campo. Es una delicia. Pero siempre el papá decía, hijo, ve a traerte unos elotes de los que sembré hace un mes o hace 2 meses, ya deben de estar buenos. O sea, el papá siembra, pero ¿a quién le toca disfrutar la cosecha? Al hijo. Así Jesús estaba diciendo, Juan y yo venimos a sembrar, pero a ustedes les toca cosechar. Pero el gozo es para los dos, tanto para el que siembra como para el que recoge la cosecha. Hasta aquí vamos bien con el juego de palabras que Jesús está de alguna manera haciendo para poder proyectar y reflejar las cosas del reino de Dios. Ahora bien, te lo voy a leer como lo anoté. El tiempo de la siega siempre entonces es representada con alegría para los campesinos por los salarios que recibían al terminar sus jornadas. Jesús quería que sus discípulos se vieran como esos segadores. Jesús en esta expresión les enseña 3 cosas a sus discípulos. La primera, su trabajo en la siega será recompensado. El segundo es que el fruto de su trabajo durará para siempre, los frutos de vida eterna. Y el tercero es que todo el que trabaja segando compartirá su gozo con el que sembró. Esas 3 cosas son las que Jesús les quiso enseñar a sus discípulos respecto a las cosas del reino de Dios. Les dice, mira, en pocas palabras Jesús nos dice hoy en día a nosotros, si tú cosechas, es decir, si tú vas y presentas la palabra para que ellos vengan al reino de Dios o reciban a Cristo en su corazón, tú estás segando, tú estás recogiendo. Seguramente esa persona te recibe a ti porque a lo mejor alguien vino y sembró semilla de la palabra en él hace algunos años atrás, pero hoy vino a germinar y a ti te tocó cosechar. Pero el día que esa persona que le compartió la palabra a esa persona a la que tú le volviste a compartir y ahora recibió a Cristo, ¿tú crees que se va a enojar la que hace 2 años le compartió a esta persona? ¿Ustedes creen que se va a enojar que haya recibido a Cristo contigo? No, él se debe de gozar, porque aquí el punto no es quién siembre ni quién coseche, sino el punto es que esas personas lleguen a Cristo Jesús. Y entonces el gozo es para los dos, para el que siembra y el que levanta la cosecha. Juan el Bautista y Jesús entonces sembraron la semilla, y en el momento los discípulos tenían la oportunidad de cosechar. Acompáñame, ¿qué dice 1 Corintios 3?
Vamos a ver, Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 8. Ya lo tenemos también ahí en la pantalla. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aquí estamos viendo que el apóstol Pablo está expresando: yo sembré la semilla, pero le tocó a alguien más que vino a regar, es decir, a dar mantenimiento. Y vino otro más que vino a cegar. Pero al final de cuentas, quien se encarga de todo es Dios, porque nosotros somos instrumentos en sus manos. Vamos a continuar entonces, versículo 39 al 42 en el libro de Juan. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Se dan cuenta? Ya está Jesús ahí con todos los samaritanos que llegaron, los cuales les estaban diciendo a sus discípulos: miren, la cosecha, el campo ya está blanco, es tiempo de la cosecha. Y Jesús empieza a compartirles. Pero fíjense que dice que muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, y que ella fue dando testimonio, y que ella dijo: todo lo que he hecho, me dijo todo lo que he hecho. Yo aquí me quedo pensando, la mujer era pecadora, Jesús sabía que era pecadora, y aún así le expresó amor, y aún así la usó para que otros creyeran en él. Yo creo que también esto maravilló a esta mujer, el ver que cómo es posible que él, maestro de la palabra, siendo el Cristo, siendo el Mesías, conociendo cómo era yo, y aún así tuvo la gracia de amarme. Sí, así es el amor de Cristo, así es el amor de Dios por medio de Cristo. Precisamente él a eso vino, a mostrar la gracia y el amor de Dios, porque la Biblia dice que por cuando todos pecamos, hemos sido ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo Jesús vino precisamente a reconciliarnos con el Padre. ¿Te imaginas qué hubiera sido si Jesús rechaza a esta mujer y le dice: no, ¿sabes qué? Tú no me sirves porque eres una pecadora, aléjate de aquí y voy a esperar a alguien más? Simple y sencillamente, esa ciudad no hubiera, Sicar se llama la ciudad, no hubiera recibido la salvación. Entonces, eso es lo que a mí me maravilla del amor de Cristo, en que siendo nosotros aún pecadores, Él nos usa, Él nos limpia y nos transforma para uso de su gloria. Amén. Y bueno, continuando, dice: y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, expresaron los samaritanos, porque empezaron a escuchar sus palabras, empezaron a escuchar de Él. Y entonces ellos le dijeron a la mujer: ya no creemos solamente por lo que tú nos compartiste, sino que ahora hemos venido a la fuente de agua viva y hemos escuchado su voz y creemos ahora más. Esto quiere decir que Jesús, por medio de sus enseñanzas, les pudo revelar a estos esas confesiones, porque ellos dijeron que creen que Él es el Salvador, Él es el Cristo. Entonces, por medio de su palabra, ellos creyeron que Jesús era el Salvador, no solamente de los israelitas, no solamente de los judíos, sino también de los samaritanos. Es decir, que Él era el Salvador de todo el mundo, porque recuerda que los samaritanos eran despreciados. Para los israelitas, los samaritanos no eran dignos de ser salvos. Pero Jesús con esto vino a romper esos esquemas, esas religiosidades. Entonces, lo maravilloso de todo esto es que nosotros, no siendo judíos, Jesús envió
a sus discípulos a compartir a los gentiles. Los gentiles somos nosotros, los que no pertenecemos al pueblo judío. Los gentiles somos tú y yo. Y aún así, cuando Jesús les muestra, ¿se acuerdan cuando en la clase pasada vimos que Jesús dijo, es necesario, me es necesario que yo pase por Samaria? Yo les enseñé que no era la necesidad de Jesús, o sea, a ver si me entienden, sí era la necesidad de Jesús, porque entendemos que el alimento de Jesús era ¿qué? Hacer la voluntad del Padre. Entonces sí era una necesidad de Jesús, sí, porque era su alimento de Jesús. Pero más que para Jesús, la necesidad era para Samaria, para que puedan ser rescatados y puedan ser salvos. Y sabes, tú y yo estamos representados en Samaria. Aunque ellos sí son israelitas, pero tú y yo estamos representados en Samaria, porque de igual manera los judíos, los israelitas, también despreciaban a los gentiles. Entonces, de la misma manera como despreciaban a los samaritanos, nos despreciaban a nosotros. Pero Jesús dio la orden de que también compartieran la salvación a los gentiles, es decir, a ti y a mí. Vamos a continuar entonces versículo 43 al 46, en el capítulo de Juan 4. Ay, perdón, se me estaba pasando, ¿verdad? Ellos le pidieron y le rogaron que se quedara ahí 2 días. ¿Te imaginas qué cara pusieron sus discípulos? Si sabemos que ellos traían arraigada la tradición de despreciar a los samaritanos y que todavía le dijeran, quédate con nosotros 2 días. ¿Y qué creen que hizo Jesús? Se quedó 2 días con ellos. Y yo creo que Jesús aceptó quedarse porque todos los que vinieron a él en ese momento no era todo el pueblo, no era toda la ciudad. Y Jesús entendió y sabía que toda la ciudad debería de conocer la salvación. Entonces Jesús accedió y en esos 2 días tuvo más que suficiente para compartir a toda esa pequeña ciudad o a esa pequeña aldea. Entonces Jesús siempre va a cumplir el propósito del Padre, y es una gran lección para nosotros, porque ¿cuántos de nosotros nos llegan a invitar y nos dicen, oye, ¿crees que puedas ir a compartir la tal palabra? Híjole, no tengo tiempo, es que estoy trabajando. Y sí es cierto, tenemos un trabajo, pero ¿qué tal cuando sales de trabajar? ¿No te puedes dar un tiempo para llevar la palabra? Después de todo, para eso fuimos llamados. Y no nada más lo digo por mí como pastor, sino que en realidad todos tenemos el llamado de llevar el evangelio, de llevar la palabra de salvación a aquel que lo necesita. ¿Para qué? Para que empieces a hacer como tu alimento la satisfacción de llevar la palabra a aquellos que lo necesitan, como Cristo Jesús lo hacía. Ahora sí vamos a ver versículo 43 al 46. 2 días después, es decir, ya que se quedó allá, 2 días después, salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Mira, quiero hacerte aquí rápido si te acuerdas, cuando Jesús fue a Samaria, ¿de dónde salió? De Galilea. Obviamente estaba en la ciudad de Caná, pero era de Galilea. Se mueve a Samaria y se lleva a cabo esos sucesos que estamos viendo, la mujer samaritana y lo que estamos viendo ahorita. Se quedó 2 días y de ahí para dónde regresó, otra vez a Galilea, a la ciudad de Caná. Es decir, que Jesús fue única y exclusivamente a la necesidad de esa tierra, llevar la palabra, para que entiendas entonces con mayor claridad cómo es que nosotros debemos también de actuar, ¿ok? Jesús fue única y exclusivamente a llevar la palabra, estuvo allá 2 días y se regresó. Ahora bien, Jesús menciona, el profeta no tiene honra en su propia tierra, y vamos a ver la cita bíblica donde él lo da, en Mateo 13:57, acompáñame. Mateo 13:57. Fue cuando Jesús entró a la sinagoga
compartió delante de todos. Y ya una vez que compartió, Jesús, bueno, les dice: esta palabra se ha cumplido aquí entre nosotros. Y bueno, empezó a él a exhortarles. Seguramente ahorita me van a empezar a decir un sinfín de cosas, pero él termina diciendo al final: y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Es decir, Jesús estaba diciendo: como yo soy de aquí y soy profeta, pero como soy de aquí y me vieron crecer desde niño, pues no van a confiar en lo que yo digo. Es como cuando nosotros vemos crecer que nuestro hijo a lo mejor siempre creció flaquito, debilucho, y pues decimos: ay, pobre mi hijo, nunca va a poder cargar un garrafón de agua, ¿no? Por poner un ejemplo. Y llega a los 12, 13 años y decimos: no, tú no lo hagas porque pues te conozco desde chico, sé que tú lo vas a hacer. Y agarra a tu hijo en un arrebato y lo levanta y se lo lleva, y tú te quedas con la boca abierta. Y normalmente descalificamos a las personas porque creemos que les conocemos, porque desde pequeños los conocemos, y nosotros mismos generamos ese daño a las personas porque las descalificamos, porque creemos que le conocemos. Aquí su propia casa, su propio pueblo, creían que conocían a Jesús, y por eso él dice: no hay profeta sin honra, sino solamente en su casa, en su tierra. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente lo ven desde pequeños, se acostumbran a esa persona y creen que ya lo conocen, y por lo mismo no creen que pueda hacer un milagro. Pero sin embargo Jesús hizo milagros ahí y algunos creyeron. No todos, pero sí algunos. Y la otra es que Jesús posiblemente se cree que quería pasar por desapercibido. Lo hizo tal vez a propósito, regresar a su tierra, porque ahí, como no mucho le creían, de esa manera él podía continuar con su ministerio. Porque acuérdense que él evitaba que se levantaran contra él para tomarlo preso antes del tiempo, porque no era su tiempo todavía. Vamos a ver que entonces el versículo 46 termina diciendo: y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Versículo 47 al 50, bueno, 47 dice: cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese a sanare a su hijo. Fíjense que este hombre tuvo que recorrer de Capernaum hasta donde estaba Jesús, a Caná de Galilea, 32 kilómetros. Y se cree que posiblemente lo haya tenido que hacer a pie, aunque dice que era un oficial del rey. Fíjense, se dice que era un oficial del rey. Muy posiblemente él, sabiendo que el rey se enterara a dónde iba a ver a Jesús, porque acuérdense que el rey no toleraba a Jesús. Si él se enteraba que el rey iba a ver a Jesús, posiblemente le iba a dar muerte. Entonces no tuvo que agarrar carruajes ni caballos, porque lo podían descubrir. Dice que posiblemente se tuvo que ir caminando 32 kilómetros a buscar a Jesús. ¿A poco eso no habla de una gran necesidad? Cuando nosotros estamos necesitados, hacemos hasta lo inimaginable, y más si se trata de tu hijo. ¿Te imaginas que tu hijo se enferme a punto de morir? Porque él llega diciendo, bueno, dice la Biblia, cuando oyó que Jesús había llegado a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese a su ciudad y que sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús dijo: si no viere señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Miren, Jesús le dice algo aparentemente muy grotesco, ¿no? Le dice: si no viere señales y prodigios, no creerías. Ese hombre, si fue, la verdad es porque creía. Pero realmente Jesús no lo dijo para él, este hombre. Jesús entendía que este hombre venía por fe. Jesús lo hizo por todos los que estaban alrededor en ese momento. Porque en Galilea, una de las cosas que tenían los galileos es que ellos no creían si no veían un milagro de por medio. Ellos no le creyeron a Jesús
sino hasta que vieron que convirtió el agua en vino. Hasta entonces dice la Biblia que algunos creyeron, no todos. Y Jesús precisamente iba a su ciudad por amor, porque quería que los demás creyeran. Pero lamentablemente en la cultura de los galileos era que ellos, hasta no ver, no creer. Entonces cuando Jesús le contesta a este oficial del rey, le dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. No lo dijo realmente por él, lo dijo por los que estaban ahí. Vamos a continuar entonces. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. Entonces Jesús no aceptó ir hasta donde él le dijo que fuera, a su ciudad. No aceptó. Él solamente soltó la palabra de sanidad. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que el hombre tenía fe. Y además, si no tuviera fe, de esta manera él iba a creer. Por eso Jesús le dijo: ve, le dijo: ve. O sea, no le dijo desde el punto de vista de mirar, sino ya regrésate y vas a ver que tu hijo está sano, está vivo. Entonces, posiblemente Jesús lo que estaba queriendo era que el hombre diera sus primeros pasos de fe caminando de regreso. Jesús de esta manera logró dos cosas cuando le contestó al hombre. La primera es que todos los que estaban ahí presentes entendieran que Jesús tiene autoridad y que solamente dando su palabra podía hacer milagros. Que no necesitaba estar como en aquella ocasión enfrente de las tinajas para convertirlas en agua. En esa ocasión tenía las tinajas enfrente de él, pidió que llenaran de agua a las tinajas y él oró y se convirtió en vino y estaban presentes. Pero también Jesús quería enseñarle a los galileos que con solamente creer en su palabra las cosas serían hechas. Y esa enseñanza era para ellos, para los de su tierra, los de Galilea. Y una segunda enseñanza era probar la fe del oficial. Porque el oficial, si no tuviera fe, hubiera dicho: pero Jesús, acompáñame, yo sé, ya lo dijiste, pero acompáñame. Jesús le dijo: no, ve, tu hijo ya vive. Entonces este hombre realmente no refutó nada, simplemente se fue. Vamos a continuar. ¿Qué dice versículos 51 al 54 para ir terminando? Capítulo 4, 51 al 54. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Está refiriéndose a este oficial del rey que tenía a su hijo a punto de morir. Cuando ya él descendía, sus siervos de él, de este oficial, salieron a recibirle y le dieron las buenas nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Mira, te quiero enseñar lo que la Biblia nos enseña con esto último. Primero salen sus sirvientes y le dicen: hey, tu hijo vive, compartiendo las buenas nuevas. Y eso es algo que nosotros debemos aprender a hacer siempre cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas. Amén, tenemos que compartir. Entonces él les pregunta a qué hora había comenzado a estar mejor el niño, y le dijeron: ayer a las 7. Imagínate, tanta era la fe de este hombre que se regresó hasta el otro día. ¿Sí te das cuenta? 32 kilómetros. ¿Cuánto te puedes tardar si te vas corriendo 32 kilómetros? Que no seas una persona que tenga mucha condición física. Que te hagas unos 5 minutos por kilómetro. O sea, si te tardas tus horitas, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Unas 3, 4 horas? 32 kilómetros. Vamos a ponerle 5 horas. Pero aquí están diciéndole que se sintió mejor su hijo ayer a las 7. O sea que él todavía se dio el lujo de regresarse tal vez caminando con toda la paz del mundo. ¿Sabes por qué?
Porque el hombre tenía fe y le creyó la palabra a Cristo Jesús y le dijo: ve, tu hijo vive, está sano. Entonces él ya no tenía la premura de llegar para ver si buscaba la ayuda de alguien más, porque él había creído en la palabra de Cristo Jesús cuando le dijo: ve, tu hijo vive. Entonces a mí me deja asombrado cómo este hombre, cuando llega a Jesús, llega angustiado, llega preocupado, porque Jesús le dice: si no vienes no creéis, pero que él no le tomó en cuenta eso. Le dice: baja y sana a mi hijo. Un padre normalmente nos podrá entender cuando su hijo se enferma, ¿cierto o no? Un padre podemos entender cuando tenemos a nuestro hijo grave, nos angustiamos y nos preocupamos, y tu enfoque es que tu hijo sane. Pero este hombre, cuando ya recibió la palabra, iba con paz y tranquilidad. Así nos pasa cuando nosotros recibimos la palabra. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos juntamente con ello paz. Aquello que te atormentaba, aquello que te angustiaba, queda atrás, porque Cristo Jesús viene a dar esa llenura en nosotros. Entonces, cuando Él les pregunta eso, este hombre es lo que quiere, tal vez, es afirmar su fe. Él ya sabía que su hijo era sano, pero él dice: confírmeme por favor, quiero saber a qué horas. Y él entendió que la hora en que su hijo empezó a ser sanado, esa hora fue cuando Jesús soltó la palabra. Entonces, no nada más eso, dice la Biblia que entonces creyó él con toda su casa. En pocas palabras, ¿quién se encargó de que su casa creyera en Cristo Jesús? ¿Su casa creyó en Jesús nada más por milagro? ¿Por qué creyeron? ¿Por conducto de quién? Del mismo hombre, del Padre del niño. Es decir, que nosotros debemos ser esa luz también en nuestra casa. Tú estás recibiendo palabra, tú estás recibiendo la luz, sé luz en tu casa. Entonces, este hombre de esa manera fue usado por la fe que Jesús puso en él para llevar la palabra de salvación por medio de este milagro. El problema es que cuando queremos aferrarnos a los milagros, si no veo milagro, no creo. Si no veo milagro, no creo. La verdad es que nosotros, es al revés. Dice la Biblia que la fe es la convicción de lo que se espera. Perdón, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que aun cuando tú no ves nada, tú crees que lo vas a recibir. Y muchos de los galileos estaban al revés. Ellos, hasta que veían el milagro, creían. Pero es un proceso en el que todos pasamos. Yo recuerdo que antes dependía mucho de los milagros para poder creer. Ahora, sin ver, puedo creer. Permite que Cristo Jesús haga ese crecimiento en tu vida. Te quiero dar, antes de llegar a las conclusiones, te quiero dar algunos contrastes. 3 contrastes que encontré aquí y que tal vez tú puedas identificarte en uno de ellos. El primero es que este oficial corrió lleno de angustia a Capernaum a encontrarse con Jesús en Caná. Perdón, de Capernaum hacia Caná para ver a Jesús. Corrió lleno de angustia. Y te lo repito, llegó corriendo porque iba angustiado por su hijo. Pero regresó lleno de fe y tranquilo de Canaán, es decir, de donde estaba Jesús, a su ciudad, completamente transformado. Aquello que le angustiaba quedó atrás. Cuando llegó corriendo, ahora llegó, seguramente iba caminando hasta chiflando algunas alabanzas, cantando algunas alabanzas, porque él sabía lo que Cristo Jesús ya había hecho. Ese es un contraste, ¿verdad? De una misma persona, cómo la vida puede ser transformada. El segundo contraste que encuentro aquí es que la primera señal de Jesús en Canaán se dio durante una boda. ¿Se acuerdan la boda de Caná que ya estuvimos hablando? Es decir, en esa misma ciudad, en Caná, donde está sucediendo ahorita esto, atrás, unos días atrás, unas semanas atrás, la primera señal que Jesús dio, o su primer milagro en esa ciudad, se dio durante un evento, una boda, que normalmente era sinónimo de alegría, de gozo, de júbilo. Pero ahora su segunda señal es un panorama de muerte con el hijo de este hombre, un panorama de angustia, un panorama de desesperación. ¿Cómo es que Dios te está diciendo que Él puede obrar en las horas felices de tu vida, pero también puede obrar en las horas de angustia de tu vida?
Es decir, Dios en todo tiempo obra en tu vida. Estés alegre, estés triste, Él puede obrar en tu vida. Y número 3, y bueno, mejor dicho, tercer contraste que encuentro, que mientras los galileos necesitaban ver milagros para creer, para los samaritanos, a donde fue Jesús con la mujer samaritana, solo les bastó la palabra de Jesús para creer. Es decir, Jesús no hizo ningún milagro, al menos visible, porque sí transformó el corazón de esta mujer samaritana, pero no fue un milagro visible. Y como cuando los de su propia casa, su tierra, necesitaban ver un milagro para creerle, los samaritanos solamente creyeron a su palabra. ¿De cuál eres tú? ¿Necesitas ver para creer? ¿O vas a ser como ese samaritano que solamente con creer, leer o escuchar la palabra puedas creer? ¿En qué postura estás? ¿Te acuerdas de Tomás, el incrédulo? Cuando se presentó ya una vez que resucitó y que tenía aquí Jesús la herida y que él no creía y que dijo: Tomás, mete tu dedo en mi herida. Y hasta que lo hizo, se atrevió a hacerlo. O sea, en pocas palabras, no creía. Y Jesús le dice todavía a Tomás: porque me viste, creíste. Pero más bienaventurado, o sea, aquí es una bendición para ti y para mí, más bienaventurado aquel que sin ver, o sea, sin haberlo visto en persona a Él, hemos creído en Él. Entonces esa es una gran bendición para nosotros. Conclusiones, aquí te las voy a proyectar. Me voy rápido. Es bueno que te procures, es decir, que te alimentes, que te vistas, es muy bueno que te procures. Después de todo, Dios nos da la fuerza para trabajar y hacerlo. Pero recuerda que el mejor alimento es la palabra de Dios. Amén. Tu mejor alimento es la palabra de Dios. 2. Hoy, como en el tiempo de Jesús, el campo está listo para la siega. Hoy hay muchas necesidades de almas que se pierden. No perdamos nosotros el tiempo y compartamos la palabra de vida. Recuerda que estarás recogiendo frutos para vida eterna. Amén. 3. El gozo que el mundo nos da es temporal, pero el gozo por las almas y hacer la voluntad de Dios se verá reflejada en toda la eternidad. Así que no te afanes al gozo que este mundo te puede dar porque es temporal. Más bien atesora para ti frutos de vida eterna, que es cuando compartes la palabra a aquel que lo necesita. 4. Jesús igual obró en una boda como en una angustia. De la misma manera quiere obrar en tu vida. Solo ten fe en Él. Y 5. No olvides compartir con todos lo que Jesús está haciendo en tu vida. A mí muchas veces me preguntan: oye, Paco, cuando evangelizamos, ¿qué puedo decir? ¿Qué hizo Dios por ti? No, pues me sacó del alcohol, me sacó de las drogas. Comparte eso. Comparte eso. Solamente comparte lo que Cristo Jesús ya hizo y ha hecho y sigue haciendo en tu vida. Amén. ¿Te parece si nos ponemos de pie y oramos? Recuerda, al final, si tienes una necesidad, puedes acercarte con confianza conmigo, o si eres alguna hermana que desea alguna necesidad muy personal, puedes acercarte con mi esposa y con gusto podemos orar por ti. Vamos a orar. Bendito Padre, bendecimos y alabamos su nombre esta mañana, glorificándote, Señor, y dándote a ti toda la gloria. Te damos gracias por tu palabra y, Padre, te rogamos que nos ayudes a entender que nuestro principal alimento eres tú, Señor. Que podamos tener hambre y sed de tu palabra. Que tiempo para comer físicamente hay de sobra, Señor. Pero los tiempos hoy son difíciles, apremiantes, Señor, y necesitamos alimentarnos más de ti, Padre, y que también aprendamos a ver los campos blancos, Señor, así como Cristo Jesús lo expresó, y que la siega está lista para ser recogida, y que nosotros podamos ser los que podamos ir a esa siega, Señor, llevar tu palabra, llevar tu evangelio y ganar almas que son frutos para vida eterna en tu reino, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder cumplir con ese mandato, que podamos encontrar gozo, Señor, a través de ello. Y, Padre, que no mengue nuestra fe, sino que crezcas cada día más tu Espíritu en nosotros para que nuestra fe crezca, Señor, y podamos creer que tú estás con nosotros y que todo lo que pidamos
Señor, conforme a tu voluntad será hecho en nuestras vidas. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre, también oramos por los diezmos, las ofrendas, que con gozo y alegría tu pueblo trae, Señor. Que tú bendigas su alacena, tú bendigas su vida, Señor. Y tú reprendas al enemigo, Señor, para que ellos puedan, Señor, tener abundancia en su hogar, Señor, con el alimento y el sustento, en salud, en bienestar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar una alabanza para despedirnos. Vamos a alabar al Señor. Con gusto decirle al pastor y ya podemos orar por ustedes. Que Dios les bendiga.